Dios me los bendiga, hermanos, hermanas en Cristo. Muchas gracias por acompañarnos, por su gran apoyo, sus oraciones. Es para nosotros siempre un gozo, un gusto, una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero recordarles que nos seguimos reuniendo cada domingo en persona a las 9 de la mañana y también los miércoles a las 7 de la tarde. Nos encantaría verlos, especialmente aquellos que nos visitan y apoyan nuestro ministerio a través de los videos. Nos encantaría conocerlos en persona, y aquellos de nuestros hermanos, hermanas en Cristo que en un tiempo no les hemos visto, nos encantaría verlos de regreso y de nuevo. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar, pero en muchos de los cantos que cantamos para adorar a nuestro Dios, especialmente muchos de los himnos clásicos, encontramos mucha teología. Teología bíblica que nos impulsan no solamente a meditar en lo que estamos cantando, sino a poner en práctica. Por ejemplo, uno de los himnos clásicos que viene a la mente que ha sido de mucha bendición para mí a lo largo de los años es el himno titulado Para andar con Jesús. Y el coro va algo así, dice: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Y miren, esas palabras traducidas al inglés dicen obedecer y confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque es la manera de estar contento y feliz en la vida. Y creo que estas palabras nos ayudan a todos nosotros a recordar que el tiempo entre el momento que entregamos nuestras vidas a Cristo y el momento que Dios nos lleva al cielo, este espacio de tiempo es el tiempo preciso que Dios usa, no solamente para preparar nuestro carácter para lo que nos espera en el cielo, sino también para que Dios nos use y que Él maximice el tiempo que estamos aquí en la tierra. Por eso me gustaría hoy hablarles acerca del camino al crecimiento espiritual. ¿Qué es el deber del cristiano aquí en la tierra antes de que el Señor nos lleve al cielo? ¿Qué es el deber del cristiano ya que hemos entregado nuestras vidas a Él y que estamos decididos a vivir nuestra vida de su agrado? Bueno, para ello tenemos que escudriñar la palabra, y si hay algo que la palabra de Dios nos enseña es que el camino a la paz, al gozo, a la bendición, el camino que agrada a Dios, el camino que nos prepara para lo que nos espera en el cielo en presencia de Dios, es un camino de confianza y de obediencia. Es un camino de confianza y de obediencia. Y también es un camino de comunión, de estar con Jesús, estar cerca a Él. Miren, en 1 Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren, aquí Juan les está diciendo a los cristianos primitivos que permanezcan en Él. Si usted y yo queremos la bendición de Dios, si queremos confiar en Él, ser obedientes a Él, si queremos recibir la promesa que Cristo nos ofreció aquí en la tierra, de la vida abundante, tenemos que asegurar que estamos permaneciendo en Él. Entre más cerca a Dios, más fácil va a ser confiar en Él, más fácil va a ser obedecer a Él. Miren, mucho de lo que la Biblia nos enseña y nos exige es sencillo, tiene lógica, se entiende, pero el hecho de que es sencillo y claro no necesariamente quiere decir que es fácil. Todos nosotros batallamos en aplicar, en permanecer en Cristo,
en vivir una vida de confianza, en vivir una vida de obediencia a Él. ¿Por qué? Porque estamos aquí en estos cuerpos, en esta carne que sigue con los deseos pasados, que sigue con los deseos de desobediencia. Miren, si hay una palabra que resume el lema del Sermón del Monte, que se considera como el sermón más famoso que predicó Jesús, registrado en la Biblia, si hay una palabra para resumir este Sermón del Monte, es la palabra justicia. Justicia. Y Jesús define la vida justa en nuestras vidas cotidianas, en la manera en que uno vive su vida. Dice que hoy vamos a estar descubriendo la clave para desarrollar ese tipo de justicia que nos lleva al gozo genuino en esta vida y la felicidad eterna. Para ello tenemos que entender que el camino a la paz, el camino al gozo, el camino a la bendición, es el camino de obediencia. Miren, la obediencia no solamente es el resultado de permanecer en Cristo, de estar cerca de Él, pero también es fruto de confianza. Porque cuando usted y yo confiamos en Dios de todo corazón, vamos a obedecerle. Eso es lo que significa tener fe. Es hacer lo correcto en los ojos de Dios y dejar las consecuencias en Él. Miren, muchas veces nosotros vemos las circunstancias y vemos cómo están las cosas surgiendo. Y a veces no alcanzamos a ver lo que Dios está queriendo lograr a través de nuestra obediencia. Pero así como Abraham obedeció a Dios, llevó a su hijo Isaac hasta ese monte, dispuesto a sacrificar a su hijo porque así se lo exigió Dios. Así nosotros tenemos que tener esa fe. Necesitamos tener esa confianza que vamos a obedecer a Dios y dejar las consecuencias a Él. Miren, el valor de la obediencia. El libro de Efesios, en el capítulo 6, nos recuerda cuál es el vestuario, cuál es la armadura espiritual del todo creyente. Nos dice aquí en Efesios 6, 13 y 14, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Todo cristiano debe entender que la lucha espiritual es una guerra invisible. No se ve con estos ojos físicos, pero sí es palpable. Y la lucha espiritual toma lugar en la mente de cada persona, en la manera en que pensamos, en los pensamientos que rigen en nuestras mentes. Es por eso que la armadura espiritual es compuesta de diferentes piezas que nos ayudan a discernir cuáles son los pensamientos que provienen de Dios y cuáles son las mentiras que provienen del enemigo. Mira, no todo lo que tú piensas es verdad. El hecho de que tú lo piensas no quiere decir que es real. El enemigo le gusta jugar juegos psicológicos con nosotros. Y así es como él planta dudas. Así es como el enemigo juega trucos con nuestras mentes, con nuestros pensamientos. Por eso es importante de que nos vistamos de esta armadura espiritual. Es importante que estemos en comunión con Dios, que permanezcamos en Él. Y eso es lo que nos va a ayudar a reconocer el valor de la obediencia. Miren, la obediencia nos protege de las consecuencias del pecado. El que vive en obediencia a Dios, una de las bendiciones, uno de los beneficios de esa vida es que le protege de las consecuencias del pecado. ¿Y qué es el pecado? En una palabra, el pecado es desobediencia. Miren, la desobediencia nos lleva a la muerte. La muerte se puede definir literalmente como separados de Dios. La palabra muerte quiere decir literalmente separación. Y cuando una persona desobedece a Dios, esa desobediencia lo separa de Dios. Entonces esa persona ya no permanece en Cristo, así como la Biblia nos exige. Y es por eso que la obediencia nos acerca a Dios. La obediencia nos
acerca a Él, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra comunión con Él, pero la desobediencia nos aleja de Dios y nos lleva a la separación con Él. La obediencia nos protege de las consecuencias del pecado. Miren, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Si uno siembra maldad, si uno siembra duda, si uno siembra cualquier tipo de mal que uno puede concebir, la consecuencia, el fruto de ello va a ser maldad. Pero cuando uno siembra obediencia, siembra fe, uno siembra cosas que le acercan a Dios, la cosecha, el resultado va a ser un acercamiento a Dios. Miren, la obediencia nos protege de las consecuencias del pecado, por eso la obediencia nos beneficia, es a nuestro provecho. Si tú vives una vida de obediencia a Dios, Dios te va a bendecir, te va a salir bien, vas a tener una vida exitosa de victoria, una vida de paz, de gozo. No quiere decir que va a ser sin problemas, no quiere decir que va a ser perfecta, pero si tú siembras semillas de obediencia en tu vida, vas a cosechar la bendición de Dios, la más importante siendo una comunión con Él, un acercamiento a Él. En segundo lugar, la obediencia nos protege de las dudas acerca de nuestra salvación. Miren, al enemigo le encanta jugar juegos mentales con nosotros. Él quiere que a través de tu desobediencia, en esos momentos que tú desobedeces a Dios, olvidas su palabra y te dejas dirigir por tus propias concupiscencias, en esos momentos lo que el enemigo quiere que tú pienses es que ya no eres salvo, que quizás en realidad ni eres hijo de Dios. Mira, ponte a pensar el impacto de esos pensamientos y el efecto que eso tiene en la vida de un cristiano. Si un hijo de Dios, una hija de Dios cree que puede perder su salvación o cree que ya no es hijo o hija de Dios, nomás ponte a pensar en las implicaciones y el efecto que eso va a tener en la vida de esa persona espiritualmente y psicológicamente. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que la obediencia también nos protege de las dudas acerca de nuestra salvación. Miren lo que dice Primera de Juan 3, del 9 al 10 y el 24, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y dice el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí encontramos el vínculo entre fe, la fe en Dios, las acciones de uno, si es obediencia o desobediencia, y cómo esto nos acerca a Dios o no. En otras palabras, la persona que está cerca a Dios, que permanece en Dios, va a ser obediente. Y la persona que obedece es una persona que está cerca a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que en la vida hay ciclos, hay círculos viciosos. El círculo del pecado y la muerte solamente se puede romper cuando uno interpone obediencia. Uno rompe esas cadenas, dice: ya no voy a desobedecer, ahora voy a vivir una vida de obediencia. Esa vida de obediencia, esa obediencia es el camino a la paz, al gozo, a la bendición. Pero también la obediencia nos protege de los ataques de Satanás. Recuerden, hermanos, hermanas queridas, que el enemigo siempre quiere aprovecharse de tus pensamientos. No todo lo que piensas es real. Por eso que es importante que nos envolvamos en la palabra de Dios, que nos metamos en ella cada día, que nuestras mentes sean llenas de la palabra de Dios, que nos dejemos dirigir por la palabra de Dios, en vez de las cosas que vemos, las cosas que escuchamos y los dardos mentales que el enemigo nos dispara. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar la obediencia? En primer lugar, hay que reconocer y apreciar el poder de los hábitos. ¿Sabías tú que tú eres la consecuencia de tus hábitos? Tú eres el producto de tus hábitos. Hay hábitos que nosotros tenemos desde nuestra niñez, hábitos que nosotros aprendimos de nuestros padres. Mira cómo tú comes, los alimentos que tú comes, las cosas que tú haces, las prioridades,
gustos, preferencias, mucho de eso son hábitos que nosotros formamos cuando éramos muy pequeños. Y mira, el día que tú entregaste tu vida a Cristo, ese cambio debió de haber impulsado cambio en tus hábitos, porque la única manera que tú vas a poder detener la desobediencia y permitir la obediencia a Cristo es cambiando tus hábitos. Los hábitos son muy poderosos en tu vida. Si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que revisar tus hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Por qué haces lo que haces en la manera en que lo haces? Miren, en 2 Pedro 2:19 dice la Biblia, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido, dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. No hay que ser esclavos de hábitos malos. En vez, hay que formar y tomar y hacer hábitos nuevos que son buenos, que nos impulsan a hacer las cosas de Dios. Por ejemplo, hábitos como estos, en que en el momento que despiertas cada mañana, lo primerito que hagas es orar a Dios, es retomar esa comunión con Él, esa conversación, es leer su palabra, envolverte de la palabra de Dios. En segundo lugar, para desarrollar obediencia en tu vida tienes que escoger la disciplina. Escoge la disciplina. Mira, 1 Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice más bien, ejercítate para la piedad. Así como los hábitos, nosotros somos producto de los hábitos, la persona que logra más, la persona que es más capaz es la persona que se dedica a la disciplina. Miren, en el ámbito de los deportes, los atletas que llegan como campeones, los atletas que siempre están en la cima de su deporte, de su carrera, son aquellas personas que ejercitan más disciplina. Que cada acción, cada cosa que ellos hacen día tras día tras día, siempre lo relacionan con el objetivo, con la meta mayor. De la misma manera, nosotros los cristianos tenemos que relacionar todo lo que hacemos día tras día con nuestro objetivo, con nuestra meta. Y eso debe de ser de vivir una vida que agrada a Dios, vivir una vida de obediencia a Él, en que confiamos en Él. Y es lo que la disciplina implica. Miren, la disciplina a nadie le gusta, pero la disciplina es necesaria para prepararnos y ponernos en el camino de la obediencia. Y recuerden, el camino al gozo, la paz y la victoria es la obediencia. En tercer lugar, para poder desarrollar obediencia en nuestras vidas, tenemos que hacer un inventario interno para que nosotros reconozcamos si estamos obedeciendo o no. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste, ¿estoy viviendo una vida de obediencia a Dios o no? O que meditaste sobre tu vida, que si estás obedeciendo a Dios o no. Si estás obedeciendo a Dios más que desobedeciéndolo o viceversa. Tomar un inventario, hacer un asesoramiento de tu obediencia es importante. Y por último, decidir que la obediencia es posible y que conviene, que es provechosa. Decidir que la obediencia es posible y que es provechosa. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, la disciplina, los hábitos, estos inventorios internos, todo esto nos trae a este punto. Tienes que decidir que la obediencia no solamente es posible, pero es provechosa. Y cuando tú te das cuenta, tú concluyes en tu mente que hacer lo correcto en los ojos de Dios se puede lograr y que es provechosa para ti, te va a dar la fuerza, te va a dar el ímpetu para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Miren, no olvides estas palabras de este himno clásico. Obedecer y confiar en Jesús, porque es la senda marcada para andar en la luz. Mire, hermano, hermana, el mejor consejo que te puedo dar
es permanece en Cristo. Asegúrate que estás cerca a Él. Confía en Él. Y que tu fe y tu confianza en Dios te dé el poder para ser obediente a Él. Porque el camino a la paz, al gozo y la bendición es la obediencia. Dios te va a ayudar, pero tienes que confiar en Él. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que pasamos en tu palabra. Gracias por hablarnos hoy en una manera clara, con un mensaje quizás sencillo, pero claro. Y Dios, un mensaje que es fácil de captar, pero no siempre fácil de aplicar. Por eso pedimos, Dios, tu fortaleza, pedimos tu dirección, tu sabiduría para poder poner en práctica este mensaje que todos necesitamos. Ayúdanos, Dios, a permanecer en Cristo, ayúdanos a acercarnos más a ti, ayúdanos a vivir una vida de confianza y de obediencia a Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas, a todos ustedes, que el Señor los siga bendiciendo y recuerden, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Y mira, si tú buscas ese gozo, esa paz, esa felicidad, la obediencia te va a llevar ahí. Dios los bendiga.